Los años 70 fueron primordiales para la historia del cine. El legado de las películas que se estrenaron en aquel entonces ha marcado de manera brutal a la industria. Pero si una cinta destaca de entre todas es Star Wars de 1977, a la que tras su éxito por supuesto que le siguieron secuelas e incluso una serie de precuelas dirigidas por su mismo creador. La historia de la saga creada por George Lucas es amplia y no se limita simplemente a las películas que vemos en cines, sino que con el tiempo se ha ampliado a múltiples medios como los libros, los cómics e incluso la televisión con series animadas como Clone Wars y The Clone Wars. Sin embargo, ¿quién se imaginaría que la saga regresaría con una energía similar a como cuando la tuvo mientras se estrenaban las precuelas de la trilogía original, tanto con sus pros como con sus contras? La compra de Lucasfilm en 2012 por parte de la Walt Disney Company auguraba un futuro prometedor para la franquicia, y si bien los números han favorecido a la compañía, lo que tiene que ver principalmente con las películas que contaban la historia después de Luke Skywalker, no convencieron del todo al público en general. Muchos de los fans achacaron esto a que no se tomó en cuenta la palabra de George Lucas al momento de desarrollar estas historias. Sin embargo, aparte de que él ya no tenía nada que ver con la empresa, el problema en realidad era otro. La falta de planeación que se tenía para con la franquicia y la visión fría que se tenía de la misma, no desde el punto de vista de querer en realidad contar una historia, sino desde la perspectiva empresarial, repercutieron de manera negativa en lo que entregaron al final. Dos directores diferentes contando historias con visiones radicalmente distintas fue lo que hizo que no solamente el fandom se dividiera, sino que también la historia que se tenía planeada que fuera un éxito resultara en algo desperdiciado, aunque vuelvo a lo mismo, en números Star Wars está mejor que nunca. A grandes rasgos cualquiera podría venir y decir que lo nuevo de la saga es basura en cuanto a cuestión de películas, llenas de huecos argumentales y demás que solo tienen respuestas en material que al público casual no le interesa. Sin embargo, una luz al final del túnel llegó y no solamente intentó despegarse de los lugares habituales que visita la franquicia narrativamente hablando, sino que también se ha tomado la molestia de rellenar los huecos de las películas, The Mandalorian. Se preguntarán, ¿por qué una introducción hablando específicamente de la saga de secuelas? Pues porque, como ya mencioné antes, la misma no solamente dividió al público en general, sino también al fandom, un fenómeno quizá un poco más radical que el provocado por las precuelas, esto por supuesto gracias a las maravillas del internet donde todos, incluido yo, podemos opinar. The Mandalorian no solamente ha unido al fandom, vean por donde lo vean, sino que también se ha encargado de devolverle a la saga cierto interés que en los últimos años se veía bastante perdido. Tan solo en su primera semana de estreno se posicionó como uno de los programas de streaming más populares y en cuanto a piratería rompió récords tanto en los capítulos que eran vistos por medios ajenos a Disney, así como también en mercancía no oficial, y si de rating y crítica hablamos, la serie ha sido muy bien recibida. Ahora bien, para los que no la han visto, ¿de qué trata? La historia nos sitúa 5 años después del regreso del Jedi y nos cuenta las aventuras de un cazarrecompensas mandaloriano que es encargado con la misión de recuperar un activo importante para la gente restante que alguna vez fue el Imperio Galáctico. Sin embargo, al descubrir que el activo es un niño y que será utilizado para fines siniestros, el cazarrecompensas decide quedárselo y cuidarlo de quienes quieren raptarlo. La historia ha sido creada y desarrollada por Jon Favreau, quien con el tiempo se ha ganado un lugar en la industria, pero que no había presentado algo realmente con tanta fuerza como lo es Star Wars, obviando por supuesto al Rey León. Y hay que dejar las cosas claras, The Mandalorian no es una serie perfecta y eso lo ha demostrado más específicamente en la segunda temporada, pero de eso hablaremos más adelante. La historia está claramente influenciada por el cine noir y el western, sobre todo por este último, y es que muchos de los planos recuerdan a las películas de Sergio Leone y más concretamente con la trilogía del dólar. No solamente es una serie que rinde tributo, sino que directamente abraza el subgénero y lo lleva a una galaxia muy lejana. Y es que si algo se ha comentado mucho a lo largo de muchos años, es que Star Wars es un universo muy vasto que no da solamente para contar historias de caballeros Jedi, es decir, de lugares habituales que ya todos conocemos, sino que tiene el potencial para narrar cualquier cosa, y en este caso una historia de vaqueros espaciales y hasta cierto punto también de detectives. La primera temporada se arriesga y es que nos saca de esta zona de confort llena de sables de luz y en su lugar nos intenta narrar algo diferente en donde si bien la acción ocupa un lugar importante en la historia,
no es el foco central de la misma, sino que se toma la molestia de desarrollar a sus personajes con una narrativa mucho más lenta pero entretenida, gracias a que sus personajes no son planos o no son estereotipos o arquetipos previamente establecidos, sino que son personajes con personalidades distintas, con diferentes matices y que igualmente son imperfectos, lo que los hace más humanos, o bueno, más realistas. Por poner un ejemplo, el protagonista. El Mandaloriano, por quien la serie lleva el nombre, es un pistolero solitario, frío y rígido, aparentemente que no demuestra ninguna emoción y que vive solamente para su trabajo y para sobrevivir. Un punto muy fuerte en esto es que siempre lleva un casco, lo que hace difícil que podamos saber cuál es su estado de ánimo. Sin embargo, creo que ese es el mayor reto que ha logrado superar con éxito este personaje en específico. Y es que a pesar de eso se ha desarrollado y ha evolucionado de una manera muy orgánica gracias a los diferentes matices de los que se le ha dotado. Su pasado trágico, su religión y por supuesto, el niño que lo hace sentir más vulnerable a pesar de llevar consigo una armadura a prueba de todo. Lo mismo sucede con el resto de los personajes, tanto principales como secundarios, y es que todos han tenido un propósito de ser en la serie y han tenido también su respectiva evolución junto con el protagonista, lo que los vuelve no solamente entrañables, sino también tridimensionales. Y ya que estamos hablando de personajes, hay que tocar también el tema del fanservice y cómo se usa. En este caso no siempre, pero sí la mayor parte del tiempo, el mismo ha sido usado de manera inteligente y orgánica. Y es que la mayoría de los personajes ya existentes introducidos acá no se sienten metidos con calzador, sino que han ayudado a impulsar la historia del protagonista y tienen también un propósito de ser y no solamente de dejar satisfechos a los fans. Esto se ve reflejado de mejor manera en la segunda temporada, donde la serie live action se conecta con la serie animada de Clone Wars al introducir a Bo-Katan, un personaje mandaloriano igual que el protagonista, que tiene su propósito de estar ahí puesto que está buscando un objeto previamente establecido en la temporada anterior y que al final del día tiene que ver con la cultura mandaloriana. Lo mismo sucede con Ahsoka Tano, quien igualmente está relacionada con Bo-Katan y también al pequeño que acompaña al protagonista. Sin embargo, aquí entra en conflicto algo importante, y es que la serie, a pesar de que tiene fanservice y este no se siente forzado al introducir personajes que están relacionados entre sí, sí hace que la historia se sienta con huecos. Por ejemplo, si no viste la serie de Clone Wars, no sabes quién es Ahsoka o quién es Bo-Katan, lo que automáticamente hace que The Mandalorian deje de ser una serie para público casual y se convierta en una serie exclusiva para fans. La ventaja con el guión de The Mandalorian es que maneja estos personajes de manera muy general y no causa tanto conflicto o confusión en el espectador. Lamentablemente nunca falta quien se sienta confundido, y ese es un error grave si no se tiene previo conocimiento de la saga. Y es que la magia de la primera temporada es que era una serie que no necesitaba un contexto específico para cada personaje, sino que funcionaba por sí misma al introducir narrativas y personajes nuevos, y esto era más fácil de digerir para alguien sin conocimientos previos de Star Wars. Y bueno, ya para terminar queda hablar del que quizás es el fanservice más descarado de la serie, y que también al mismo tiempo es el Deus Ex Machina menos sutil de la misma, Luke Skywalker. Si bien un par de capítulos atrás nos establecen que el pequeño Grogu se comunica por medio de la fuerza para que algún Jedi llegue a su rescate, este tema no vuelve a tocarse sino hasta el final de temporada. Convenientemente, este Jedi aparece en el momento más tenso del capítulo final, cuando la esperanza parecía perdida, y para hacerlo mucho más conveniente de lo que ya era, el Jedi resulta ser Luke Skywalker. Un Deus Ex Machina es cuando algo que no estaba previamente establecido, o en este caso que no estaba en escena, llega al rescate de los protagonistas de una historia. Y si bien la existencia de un Jedi para salvar al bebé Yoda ya se había tocado, este apareció cuando más hacía falta, de la nada. Y quizás ese es el mayor error de la serie, porque no solamente rompe un momento tenso, sino que también se siente demasiado forzado y se limita a ser un fanservice mal utilizado, puesto que el mismo se siente brusco al salir prácticamente, como ya dije, de la nada. The Mandalorian destaca siempre en cada capítulo por su calidad narrativa, muchas veces sencilla pero bien ejecutada, y lamentablemente, aunque el capítulo no deja de ser emocionante, se siente con menor calidad gracias a su salida fácil, y eso es algo de lo que tal vez la mayoría estamos de acuerdo. La verdad es que Lucasfilm se ha arriesgado en muchos aspectos con esta serie, y con la misma le ha dado nueva vida a la franquicia, y al mismo tiempo ha innovado no solamente en cuanto a personajes, sino también de manera técnica con la implementación de nuevas tecnologías para la creación de escenarios artificiales que parecen reales.
Es una serie emocionante, llena de acción, suspenso y mucho drama, y que aunque no es perfecta porque tiene errores terribles como el de la segunda temporada, es una serie que dice a gritos Star Wars.